Antes de sumergirnos en la narración, permíteme recordarte algo inquietante. Si disfrutas el contenido de este canal, tu suscripción será el latido que lo mantenga vivo en la oscuridad. Sin tu apoyo, podría desvanecerse para siempre. Ahora, adentrémonos en la historia. 17. Mientras la princesa irrumpía fuera de la celda, Lucía resistió la urgencia de ir tras ella. Sabía que las palabras de Des herían. Normalmente, habría ido a reconfortar a su amiga. Pero todo había cambiado cuando había caminado hacia la celda y reconocido al hombre encadenado en la pared. La cazadora estaba mirándola, sonriendo. La Ectochi era malvada, retorcida. Había disfrutado al ver a Sarah torturar a la víctima. Se había deleitado en su sufrimiento. Lucía sospechaba que obtenía placer del tormento emocional de Sarah también. Ella devolvió la mirada a la asesina, pero se negó a hablar. Por un momento, sus ojos se encontraron, y entonces la Ectochi se giró con un aire de indiferencia, como si Lucía estuviera más allá de su percepción. La guardaespaldas continuó mirando a su espalda mientras la cazadora siguió a la princesa, dejándola sola con el prisionero. Al principio, una parte de ella realmente se preguntaba si Des merecía lo que se le estaba haciendo. Después de todo, él era un Lord Sith ahora. Había luchado del lado de los Sith durante la guerra, pero solo era un soldado. Como la propia Lucía, la mayoría de sus camaradas se había alistado porque no veían otra forma de escapar del sufrimiento y la desesperanza de sus vidas. Se habían vuelto contra la República por desesperación, pero aún eran hombres y mujeres decentes. Los Lord Sith, sin embargo, eran monstruos, implacables y crueles. No se preocupaban para nada de los soldados que les seguían. A veces, parecía que disfrutaran de la muerte y sufrimiento infligidos en el personal alistado bajo su mando. Su mera presencia inspiraba terror en las filas, y a la noche, las tropas compartirían historias de los horrores que infligían sobre sus enemigos o sus aliados que les habían fallado. Lucía nunca pensó que pudiera sentir lástima por un Lord Sith, pero tampoco había imaginado nunca que Des se convertiría en uno de ellos. Si Des realmente había asesinado a Caleb, razonó Lucía, entonces se lo había buscado él mismo. Pero cuando se le interrogó, insistió en que él no había sido el que había matado al sanador, y Lucía estaba convencida de que estaba diciendo la verdad. Incluso la asesina Ectochi había parecido creerle. Pero pese a toda la evidencia, los registros de los Jedi, la mención de la cazadora de una misteriosa mujer rubia en la escena y las negaciones del propio Des, Sarah no se había desviado de su curso. La princesa se había negado a escuchar a los hechos o a la razón. Su oído le cegaba a todo lo demás. Ella había irrumpido fuera enfadada, pero Lucía sabía que solo era cuestión de tiempo hasta que volviera a someter a Des a otra ronda de tortura. Había visto la locura en los ojos de Sarah. La princesa ansiaba venganza. Lucía reconocía esa mirada. La había visto en los ojos de sus compañeros soldados cuando los sicarios habían arrastrado a Des esposado. Si era culpable del crimen, no importaba. Sarah iba a hacer sufrir a su prisionero por la muerte de su padre, y no había nada que nadie pudiera hacer o decir para hacerle cambiar de opinión. E incluso si no mató a Caleb, aún es un monstruo. Probablemente merece morir, pensó. Durante el interrogatorio, ella había escuchado con un horror creciente las palabras que llegaban de la boca del prisionero. Estaba claro que Des había abrazado las enseñanzas del lado oscuro de formas que ella nunca podría haber imaginado. No era el hombre que ella recordaba. La camaradería de los caminantes de la penumbra no significaba nada para la criatura en la que se había convertido. Pero significa algo para mí, pensó. Lucía
Todavía creía en los ideales de los caminantes de la penumbra. Miraban el uno por el otro, contaban los unos con los otros para sobrevivir. Había honor en su código de unidad, simbolizado por el saludo secreto reservado solo para los otros miembros de la unidad. Un puño cerrado firmemente sobre el esternón, justo por encima del corazón. Fuera lo que fuera de esa hora, aún le debía su vida. La había salvado, a toda su unidad, demasiadas veces para contarlas. Aún así, cuando los sicarios se lo habían llevado, ella había estado impotente para ayudarle. Ahora, el destino le estaba dando otra oportunidad para pagar su deuda. Un pequeño charco de sangre se estaba formando en el suelo, goteando de donde Sarah había abierto su mejilla. «No solo lo estás haciendo por Des», se dijo Lucía a sí misma, girando su atención a las agujas con códigos de color que descansaban en el carro. El odio de Sarah solo se enconaría y crecería. Se convertiría en más y más retorcido cada vez que ella volviera a infligir dolor en su víctima indefensa. La pérdida de su marido la había empujado al borde de la locura, y esto la llevaría más allá del límite. Había observado mientras la princesa había administrado las diversas drogas, bombeándolas directamente en el sistema de Des a través de la gruesa arteria en su cuello. No entendía del todo qué eran los compuestos o qué hacían, pero había visto lo suficiente como para obtener algún entendimiento de los efectos de cada una. La aguja negra inducía los espasmos que Sarah había utilizado para torturar a su víctima. La amarilla hacía que las convulsiones terminaran. La verde parecía forzar a Des de vuelta a su estupor. Pero la aguja roja, la que su señora le había dado al comienzo del interrogatorio, parecía haberlo despertado. Tenía que ser algún tipo de estimulante o antídoto, algo que compensara las drogas que le mantenían indefenso y sin respuestas. Mirando por encima de su hombro, para asegurarse de que nadie en la habitación de guardia justo afuera estuviera observando, cogió una de las hipodérmicas rojas. Había demasiados mercenarios para que ella luchara al salir. Tratar de ganarle a Des su libertad, así, solo haría que les mataran a ambos. Pero no tenía que sacar a Des para salvarlo. Él siempre había sido capaz de cuidar de sí mismo, incluso antes de que ganara los poderes místicos de un Lord Sith. Ella sabía que era más que capaz de escapar por sí mismo si ella simplemente le daba un poco de ayuda. Ella suavemente presionó con la punta de la aguja en su muslo, esperando a que las drogas entraran en su sistema de forma más lenta y menos violenta que cuando Sarah las había inyectado en su cuello. Sabía que era posible que accidentalmente le diera una sobredosis, pero incluso si Des moría, era mejor que dejarle con vida para ser torturado una y otra vez. Poniendo la aguja de vuelta en el carro, se giró rápidamente y abandonó la habitación. No tenía tiempo de esperar y observar los efectos. Necesitaba encontrar a la princesa. Si la droga funcionaba como sospechaba, rápidamente recuperaría sus facultades. Y una vez fuera capaz de llamar al terrible poder del lado oscuro, ninguna celda de la galaxia sería capaz de contenerle. Ella se abrió paso de vuelta a la habitación de guardia. Los mercenarios se habían vuelto a su juego de cartas, ignorantes de lo que había hecho. Sarah y la cazadora no estaban a la vista. ¿A dónde fue la princesa?, exigió ella. Hubo un largo silencio antes de que uno de los mercenarios a regañadientes mirara arriba de su mano y respondiera. No lo dijo, simplemente se fue. ¿Y la dejaste ir sola?, exigió enfadada Lucía. Ese Ektochi estaba con ella, así que nosotros simplemente, respondió el hombre, su voz retorciendo bajo su mirada fulminante. Ella se dio cuenta de que eran meras armas contratadas. No les importaba nada, salvo los créditos que les habían prometido. «Cierra la puerta de la celda», escupió Lucía. «Si algo va mal, golpea la alarma». Eso me debería dar una advertencia suficiente como para sacar a la princesa de aquí a tiempo, pensó. Dos de los soldados, renuentes,
Se levantaron y se movieron para obedecer sus órdenes mientras Lucía subía las escaleras hacia el pasillo de arriba. A ella no le importaba que cuando Des se liberara, masacrara a los guardias. Estos hombres y mujeres no eran sus amigos o compañeros. Ella sabía que la matarían sin pensárselo dos veces si el precio fuera bueno. Eran mercenarios. Sus vidas no significaban nada para ella. Pero todavía se preocupaba por Sarah. Pese a lo que había hecho, aún era leal a su señora. Todavía juraba proteger su vida. Cuando Des se liberara, ella sabía, iría a buscar a la princesa. Cuando las alarmas sonaran advirtiendo el escape del prisionero, Lucía quería estar ahí para ayudar a Sarah a salir a salvo. ¿Y si nos coge antes de que nos vayamos? Trató de reconfortarse a sí misma en silencio. Quizás me recuerde. Quizás pueda convencerlo de dejar a Sarah con vida. Primero, sin embargo, tenía que encontrarla. Si te gustó este capítulo, no olvides dejar tu like, tu comentario y si así lo prefieres tu suscripción. Hago un agradecimiento muy especial a los distinguidos miembros de este canal, Darth Weng y Eric Uchiha, acólitos destacados del lado oscuro, cuyo apoyo es inconmensurable.